Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto y el placer de recibir como siempre a este integrante de este bendecido equipo, Alejandro Vargas, quien es medium, contactado y escritor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un día más aquí con toda la audiencia y con todos vosotros. Y hoy les queremos contar que nuestro adorado Comando Ashtar nos indicó que tenemos que hacer una entrevista de canalización de los soldados de Malvinas, porque justamente aquí en Argentina, hace unos pocos días atrás, el 2 de abril, se conmemoró el desembarco del ejército argentino en las Islas Malvinas, cuando fue que después se inició la guerra. ¿Sí? Y voy a leer una muy pequeña biografía. La Guerra de las Islas Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur, en inglés Falklands War, fue una guerra no declarada entre Argentina y el Reino Unido de 10 semanas de duración en 1982, por lo cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el Atlántico Sur. El conflicto comenzó el 2 de abril, cuando tropas argentinas mandadas por la Junta Militar desembarcaron en las Islas Malvinas, conocida como Operación Rosario, y al día siguiente ocurrió la invasión de las Georgias del Sur, conocido como Operación Georges. El 5 de abril, el gobierno británico envió una enorme fuerza expedicionaria naval para enfrentarse a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas antes de realizar un asalto anfibio a las islas. El conflicto duró 74 días y terminó con la rendición argentina el 14 de junio, volviendo las islas al control británico. En total, 649 militares argentinos y 255 militares británicos y 3 isleños civiles de las Malvinas murieron durante las hostilidades. El conflicto fue un episodio importante en la prolongada disputa por la soberanía de los territorios. Argentina sostiene que las islas son territorio argentino y el gobierno argentino definió su acción militar como la recuperación de soberanía nacional. El gobierno británico, en cambio, consideró la acción como una invasión extranjera de un territorio que había sido colonia de la corona británica desde 1833. ¿Están en presencia con nosotros, querido? Sí, claro que sí. Bienvenidos. Al haber sido colonia británica, las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, ¿podemos decir que la guerra la inició Argentina a cargo del presidente de facto Leopoldo Galtieri? Porque él era un militar que tomó el mando mediante un golpe de Estado que le hicieron a María Martínez de Perón, María Estela Martínez de Perón. Dice que sí, que en realidad como que todo el conflicto fue armado por Argentina, que en realidad todo fue mala decisión de este presidente que se tuvo en Argentina y que no llevó nunca a nada bueno. Así es, porque eran una colonia británica desde el año 1833. O sea, hacía ya había pasado más de un siglo. Me dicen que todo tiene que ver con una situación karmática. Es como que lo que los argentinos quisieron reclamar en una vida anterior era de los británicos y es como que había ahí un karma entre ellos que se tenía que saldar. Ajá, perfecto. El 19 de enero de 1976, Thatcher pronunció un discurso en el ayuntamiento de Kensington en el cual hizo un ataque mordaz a la Unión Soviética. En respuesta al diario del Ministerio de Defensa soviético, Krasnaya Kazavesta, Estrella Roja la llamó la Dama de Hierro, en ese momento, ¿no? Cuando todavía corría el 1982. Dijo Thatcher: los rusos se empeñan en el dominio del mundo y rápidamente están adquiriendo los recursos para convertirse en la nación imperial más poderosa que el mundo haya visto. Los hombres en el Politburó soviético no tienen que preocuparse por el flujo y reflujo de la opinión pública. Ponen las armas antes de la mantequilla, mientras nosotros ponemos casi todo antes que las armas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sobre este discurso de Thatcher haciéndose un poco la Carmelita descalza. Pues que como siempre prevalece mucho la soberbia humana, el querer tener más poder,
el querer tener controlado todos, el querer tener sometidos a todo el mundo, siempre todo es a través del miedo, porque es con el miedo con el que juegan con todos nosotros, cuando no entienden que a través del miedo, al contrario, lo que hacen es generar cada vez más ley de causa y efecto. Hacen cada vez saldar karma, porque realmente me están hablando de todas estas personas y tienen tantos karmas que saldar que no les va a bastar con esta vida para poder hacerlos todos. Claro. Continuó la biografía. Thatcher ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido el 4 de mayo de 1979. Al llegar al número 10 de Downing Street, dijo en una paráfrasis de la oración de San Francisco, escuchen bien esto: donde haya discordia, llevemos la armonía; donde haya error, llevemos la verdad; donde haya duda, llevemos la fe; y donde haya desesperación, llevemos la esperanza. ¿Se puede considerar realmente con esto? Era, hacía una cosa, decía la otra, ¿no? Como que realmente eran hipócritas sus discursos. Ellos dicen como que por sus actos lo conoceréis. Es la única palabra que me dice. Dice la biografía, con respecto al conflicto, no se hizo explícito ningún cambio en la posición de ninguno de los dos países con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. En 1994, Argentina adoptó una nueva constitución que declaró a las Islas Malvinas como parte de una de sus provincias, por ley, integradas a la provincia de Tierra del Fuego. Por lo tanto, entonces podemos decir, como ya contestaron en una pregunta anterior, que por más que Argentina declare y haga leyes en su propio país, con eso no va a recuperar el territorio. Para nada, porque karmáticamente es un karma que tienen que saldar. Claro. En una vida pasada fue Argentina la que le arrebató el territorio de las Islas Malvinas y Georgias y Sandwich. Esa. Dice la biografía, la Organización de las Naciones Unidas consideraba los archipiélagos como territorios en litigio entre Argentina y Reino Unido, mientras este último los administraba y explotaba. Sus descubrimientos, motivo de controversia, fueron ocupados en forma sucesiva por España, Francia, Argentina y Reino Unido. Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados por una potencia invasora y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego y el Atlántico Sur. Por lo tanto, hacer la pregunta de quién tiene razón ya está contestada. ¿Cuál es la ganancia de llegar a la guerra por tierras, por disputa de territorio, con el costo de vidas humanas que esto conlleva, además de la destrucción y el costo político-económico? Todo tiene que ver con los ataques de la parte oscura, porque mientras más guerras se generen, mientras más conflictos haya entre todos nosotros, es como que ellos más se alimentan de esa energía, porque ellos nos quieren que descubramos la energía de Dios, la energía del amor incondicional, esa energía que lo abarca todo, que es compasiva, que es misericordiosa, que no genera conflicto de ningún modo. Todo se trata de eso, porque mientras quieran crear todas estas guerras, todas estas batallas entre todos nosotros, eso es lo que nos quieren, que estemos divididos, porque como bien han dicho ya en varias entrevistas, para ellos el arma más potente y el arma más peligrosa que pueden tener es que todos nos unamos en unidad. Claro. La unión y el amor al prójimo, que somos todos, todos. Vamos a seguir repitiendo, lo vamos a incorporar en la pregunta que voy a hacer ahora. Los animales, la naturaleza y el planeta mismo. En las islas existieron en otro tiempo importantes puestos balleneros, pero la gradual desaparición de numerosas especies de ballenas en los mares australes y los profundos cambios en el negocio aceitero hicieron que la relevancia económica de la actividad se redujera dramáticamente. No obstante, numerosas investigaciones confirmaron yacimientos de crudo en la plataforma continental en la que se encuentran las Malvinas. Además, la plataforma hace que una de las actividades sea la pesca. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Lo mismo, que tenemos que respetar el hábitat de los animales, tenemos que respetar también los animales que hay en el mar y nos tenemos que respetar a todos como unidad.
dice la biografía en cuanto al conflicto, que los planes de la dictadura de Galtieri, que era un gobierno de facto, o sea, militar en ese momento, que ya lo dijimos igual, pero había derrocado a un gobierno democrático, que era el de María Estela Martínez de Perón, era una vez que se terminaba la guerra, que en su ego, en su ceguera, en su, ya no sé realmente cómo calificarlo, desató esta guerra inútil en la cual hubo un montón de destrucción y se cobraron un montón de vidas. Y como en ese momento estaba el conflicto con Chile, con el canal de Beagle, también por el territorio, no conforme con esto, Galtieri quería, una vez terminada la guerra de Malvinas, que él pensaba que la ganaba en su ceguera, atacar a Chile por el tema del Beagle. En 1978 estuvo cerca de desatarse precisamente una invasión a gran escala en el operativo llamado Soberanía. Este conflicto estaba entonces bajo una mediación del Papa Católico Juan Pablo II, por lo cual ambos gobiernos se comprometieron a no hacer uso de la fuerza y a abstenerse de tomar medidas que turbasen la armonía entre las dos naciones. Si Argentina le hubiera ganado a Gran Bretaña, Galtieri junto con su grupo político, como ya lo dije, tenía intenciones de invadir Chile para recuperar el canal de Beagle. Si Galtieri hubiera sido un presidente que trabajaba para la luz, dentro de su elección por libre albedrío, ¿podría haberse evitado la guerra de Malvinas? Por supuesto que sí, al igual que también muchos otros desastres también que provocó, pero no, su objetivo era la destrucción y su objetivo era tener más y más poder. Era lo único que quería. Galtieri y su gobierno enviaron a combatir adolescentes prácticamente entre 18 y 20 años, con pocas armas que eran de calidad y menor calibre que las que tenían los británicos, mientras ellos eran muy superiores en entrenamiento militar y número de soldados. Trascendieron 650 soldados argentinos y 255 británicos. Además, años más tarde se terminaron suicidando, por lo menos argentinos, alrededor de 400. Pasaron hambre, mucho frío, padecieron congelación en las extremidades. Los envió a matar, prácticamente, o a que volvieran seriamente lesionados, sin piernas, sin un ojo, por vanagloria, cuando en realidad estaban en inferioridad de condiciones. Mientras tanto, los medios mentirosos de confusión y retrasos argentinos iban diciendo a la población que el ejército argentino iba ganando. Yo lo recuerdo porque yo era pequeña, o sea, era una niña, veía televisión y escuchaba ese tipo de noticias porque estaba prendido el televisor casi constantemente en mi casa. Y la gente se lo creía. ¿Cómo vivieron ustedes el gran horror de esta guerra que se podría haber evitado? Ellos dicen que fue como que todos fueron obligados, que ninguno querían someterse a tal presión, porque sabían perfectamente que no era nada y sabían perfectamente que era una mala decisión de un presidente que no vio lo que se veía venir. Así que sin duda es como que una de las experiencias más traumáticas que vivieron en su vida, todos ellos. También me relatan que, de hecho, todavía hay muchos de ellos que aún siguen dando vueltas, que los que ya están en luz es como que están invitando a todos los demás a que hagamos una oración por todas estas personas para que puedan terminar de cruzar al otro lado y puedan regresar también a la casa del Padre, porque casi muchos de ellos aún todavía siguen por allá dando vueltas después de tanto tiempo y todavía no han regresado. Pero sin duda fue de los más catastróficos y también me relatan que fue también algo que como que ya se veían venir, como que ya se esperaban que iban a trascender, que no iban a hacer otra cosa. Por eso ya muchos de ellos antes de irse se habían despedido de sus familias, porque es que tenían pocas o casi nada de esperanza de volver de nuevo.
Claro, sí, no, no, es de terror lo que hizo este gobierno, lo que hizo este hombre que lo presidió, la verdad que, bueno, realmente una obra maestra de terror. Vamos a pedirle entonces a la audiencia que por favor nos ayude con una oración, enviándoles mucha luz y amor dorada a todas estas almas que quedaron dando vueltas. Son muchos Sí, británicos y argentinos, sobre todo argentinos. claro. Y sí, porque eran más del doble. Dice la biografía, el proceso de reorganización nacional apeló a la búsqueda de aliados en América Latina en una situación desfavorable. Entre 1976 y 1981, Argentina había mantenido pleitos con Brasil y Paraguay, casi llegó a la guerra con Chile en 1978, había interrumpido el proceso dramático de Bolivia, estaba perjudicando a Nicaragua, apoyando a los contras desde Honduras, carecía casi de relaciones con Cuba, mantenía el problema de los asilados con México y veía a Uruguay con desconfianza tras la invasión de las Malvinas. Los únicos aliados de Argentina eran Perú, Venezuela, Panamá y Bolivia. El 1 de junio de 1982, Argentina compró a Perú 10 casas Mirage, BP, los mismos pudieron llegar a suelo argentino gracias a que Bolivia autorizara que estos surcaran territorio boliviano, permitiendo que evadieran la detección de los radares chilenos. Podemos decir entonces que además de los militares que a cargo del gobierno hicieron desastres porque mataron e hicieron desaparecer un montón de argentinos, torturaban a los que se oponían a su déspota política, ellos fueron el gobierno más oscuro que pudo haber tenido la Argentina a través del tiempo. Por supuesto que sí, este gobierno y muchos otros más, pero sobre todo este. Y desde este punto de vista, ¿por qué el hombre gris plata, que todavía sigue sin aparecer, tiene que gobernar este país y no otro? Porque es lo que se pactó desde su plan divino, porque este país, sin duda Argentina, tiene muchísima oscuridad y este país necesita muchísima luz y por eso necesitan a una persona de la quinta dimensión como el hombre gris que venga a gobernar y a poner orden. Que vamos a seguir repitiendo que viene de la quinta dimensión, o sea, es ya un maestro ascendido, no es un humano encarnado, porque si no pasa siempre lo mismo, lo amenaza el bando negativo y termina cediendo a lo que dice el bando negativo. El 8 de abril, el gobierno federal de Estados Unidos, en ese momento, digamos, en ese año, envió al secretario de Estado, Alexander Haig, para acercar a ambos bandos. Haig se reunió con Galtier el 10 de abril en la Casa Rosada con la compañía de Vernon Wallace. El secretario estadounidense advirtió a Galtieri que si insistía con mantener un gobernador argentino en las islas, habría guerra y que en ese caso los británicos ganarían por sus fuerzas superiores. Después de la reunión, Galtieri salió al balcón frente a una multitud y le dijo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Qué gol atrás, por favor. Los jefes militares argentinos ignoraban claramente la superioridad de las fuerzas británicas a las argentinas en cuanto a tecnología y profesionalismo. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Que se hicieron las cosas muy mal, me está diciendo. Como que se tendrían que haber utilizado otros métodos, tenían que haber utilizado otras tácticas muchísimo mejores, porque de hecho también tuvieron muchísimos consejos del comando eh, a nivel de intuición, pero como que hicieron lo que se le cantaron. Así es, queridos amigos, o sea, el libre albedrío es poco, es un poco porcentaje, pero se puede decidir si ir por un camino de luz o por el contrario, lo que decimos siempre. Y cuando no se decide ir por el camino de luz, se hacen desastres, más si se persigue un país. Se arrastra un montón de gente inocente a pasar calamidades que no debería haber sido. Sabemos que Reagan era un hermano del comando, dio su apoyo a Gran Bretaña calificando a Argentina de país agresor. Podemos decir entonces que fue la postura correcta. Claro,
¿Por qué alguien puede tener que vivir dentro de su plan divino ser partícipe de una guerra? Ya sea como soldado u otra persona de alto rango dentro del ejército. Porque es parte del karma a saldar, que esa alma eligió que tenía que saldar todo ese karma pendiente de vidas pasadas. Dentro de la guerra, de esta guerra que se desató, que fue de 74 días, se produjo el hundimiento del Ara General Belgrano, que fue una acción bélica naval que el 2 de mayo de 1982, fuera del área de exclusión de guerra pactada durante la Guerra de las Malvinas, a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror, se produjo el hundimiento del crucero argentino. El hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. El ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de ese país en todo el conflicto. El hecho generó una polémica en ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Es el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear. Después de esta acción por parte de Gran Bretaña, ¿había forma de llegar a una conclusión pacífica? ¿Ya con esto no habían sido suficientes personas trascendidas para detener el conflicto? ¿Por qué no se No, no, de ninguna forma, porque Gran Bretaña es como que no le importa nada. No son personas con las que se les pueda hablar pacíficamente, que puedan llegar a un acuerdo, como que digamos que son muy pocos los que estarían de acuerdo, como que casi del resto no hay forma. Por eso provocan todos estos desastres. ¿Cómo obtuvieron acceso los seres humanos por primera vez en la historia de la humanidad a las armas? ¿Quién les dio ese conocimiento? El maligno y sus secuaces, ¿quién si no? Sí, como siempre. Porque no es que los CT malignos están desde hace 3 días acá en el planeta, están desde hace millones de años, desde el principio de los tiempos, como para que quede claro. ¿O no? Sí. Los sobrevivientes del área General Belgrano estuvieron en balsas que estaban siendo rastreadas por el ejército al detectar la explosión, ya que se hundió en poco tiempo. Del área General Belgrano, sin embargo, durante esa búsqueda del sector, el suboficial Ramón Leiva, desde un blister transparente que el Neptune tenía en su morro, logró el contacto visual con las balsas. Rápidamente se dio aviso a las demás unidades de búsqueda del avistamiento de un gran campo de botes salvavidas que se extendía por aproximadamente 2 millas marinas, unos 4 kilómetros a la redonda, y que se encontraban cerca del destructor Piedrabuena. Así comenzaron los trabajos de rescate, dificultados por la fuerte tormenta que azotaba el Atlántico. En gran parte de las balsas se encontraba algún fallecido, heridos, quemados, y la mayoría de los supervivientes presentaba principios de hipotermias en algunas partes de su cuerpo y también en las piernas, casi todos. Sabemos que se trasciende como se pacta. Los que trascendieron en el Ara General Belgrano, ¿qué karma estaban saldando en ese caso? Era la parte contraria en la vida anterior, como que fueron ellos los que hundieron un submarino en otra vida anterior. Es como que ahora le tocaban a ellos pasar por esto. Ajá. Bueno, hay relatos de los soldados que han padecido realmente terribles, o sea, decían que padecían muchísimo frío y que se orinaban encima para poder mantener el calor del cuerpo. Terrible. Hubo un alto rango del ejército británico que coleccionaba partes del cuerpo como trofeo. Qué sadismo, por favor. De soldados argentinos. Incluso, quiero confirmar si es verdad, aparentemente hasta les ha cortado orejas, siendo que estaban vivos, ¿no? ¿Esto fue real? Y es mucho peor también de lo que cuentan. Muchísimo peor. Qué espanto. Pero lo hacían los soldados británicos.
Claro. También hubo, como para decir la parte positiva, que fue poca, pero hubo, quienes se mantuvieron del lado de la verdad y la justicia sin importar si eran argentinos o británicos defendiendo la verdad. En 2005, Pedro Luis Galassi, segundo comandante del buque del Ara General Belgrano, en unas declaraciones hechas al periódico argentino La Capital, consideró legítima la acción del submarino HMS Conqueror. El segundo comandante del crucero General Belgrano justificó virtualmente esa acción al señalar que se encontraban en guerra y no tenía sentido decir que los británicos no debían atacar porque el buque argentino se hallaba fuera de la zona de exclusión, como sostienen quienes cuestionan la legitimidad del ataque. Explica además que ellos, la flota argentina, también podían entrar en combate. Revela que no poseían misiles, pero sí estaban acompañados por 2 destructores y el Belgrano contaba con cañones de 20 kilómetros de alcance. Aclaró además que la zona de exclusión es un diagrama geográfico importante en situaciones de bloqueo, pero no en un conflicto de guerra. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Igual, un desastre. Realmente todo lo que hicieron y que sin duda, a pesar de todo este desastre, que hubo personas del comando, porque este hombre era un hermano del comando, que estuvo ahí para apoyar. Claro. Bueno, por lo menos el segundo comandante del crucero reconoció que cuando decían que el ataque había sido como a traición de los británicos, no fue así porque cuando se estaba en una guerra el ataque podía ser en cualquier lado, digamos. El oficial del ejército británico Geoffrey Cardoso diseñó en 1983 el cementerio de Darwin, en el que descansan los restos de los soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas. Fue homenajeado en el año 2018 por el Gobierno Nacional en una ceremonia que fue encabezada por el secretario de Derechos Humanos en ese momento, Claudio Abruj, en el predio de la ex ESMA. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Que sin duda le dieron el homenaje que ellos se merecían y que también le dieron ese homenaje que no hicieron en vidas con ellos, porque si hubieran tenido si se hubieran compadecido de ellos, no les hubieran permitido ir a esa guerra. Claro. ¿Por qué los seres humanos no pueden establecer un diálogo evitando ir a guerras absurdas que lo único que producen es destrucción y malestar a todas aquellas personas que participan y también a todos los seres vivos del planeta? Porque no conocen el lenguaje y el amor de Dios. Porque si conocieran el lenguaje y practicaran también el amor incondicional y ejercieran el mensaje que Jesús le dio a todo el mundo acá hace más de 2000 años, no pasarían estos desastres ni tampoco pasarían estas cosas. Pero bueno, hay libre albedrío. Y eso es algo que desde el otro lado pues siempre se respeta. En realidad lo conocen a Dios y conocen el mensaje, pero deciden ignorarlo. Exactamente. ¿No les parece? Por supuesto, pero aún así es como que no eligen aplicarlo, prefieren elegir el camino de oscuridad. Un mensaje final. Ellos dicen que la mejor manera en la que se les puede honrar a ellos es haciendo oraciones para que todos los que aún están, que no han cruzado todavía al otro plano, puedan cruzar en paz, en armonía, que se les recuerde con amor, que se les recuerde con honestidad. Y también ya por último, me transmiten muchísimo que el único dueño y el único soberano de todo siempre es Dios, siempre ante todo. Así es, nuestro adorado Yeshua, el Rey de Reyes, el único, el inigualable, inimitable, irreemplazable y nuestra adorada Reina de Reinas, María Magdalena. Dios Padre Madre. Muchísimas gracias por toda esta bendecida información a los ex soldados de Malvinas. Y a ti, querido, muchísimas gracias, Ale, por esta canalización tan fidedigna
Y a los que quieren comunicarse con Alejandro Vargas pueden hacerlo al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram compartirles la esencia y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Y por favor compartan, suscríbanse, den su like, que estos mensajes para elevar la conciencia lleguen y que la verdad siga saliendo a la luz. Y nos veremos en un próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.